Bueno, buenos días a todos y todas, compañeros. Espero que estéis disfrutando muchísimo de estos días. Yo soy María Celina Pérez Maldonado, soy farmacéutica y nutricionista en Zaragoza. Hoy venimos yo creo que nos queda a todos muy claro, ¿no? Si hemos visto un poquito los stands que tenemos hoy en Infarma estos días, estamos viendo que esta categoría de producto farmacéutico está en crecimiento, no, está exponencialmente en las nubes, ¿no? Entonces venimos a hablar de nutricosmética y crononutrición en esa formación para nosotros, para vosotros, para los equipos. Yo, al haber estudiado, haber cursado la doble licenciatura de farmacia y nutrición, evidentemente he adquirido los conocimientos muy solapados, ¿no? Hay muchos compañeros con los que yo me encuentro ahora. Jesús Gómez acaba de crear hace nada la Sociedad de Farmacéuticos Comunitarios y Nutricionistas, en las que hemos adquirido el conocimiento, bueno, por dos vías. Al fin y al cabo, lo que yo vengo a contaros hoy es a reforzar ese conocimiento de que nosotros, tanto la oficina de farmacia per se como los farmacéuticos y su equipo, somos realmente un valor clave para esa nutrición en nuestros pacientes. Vamos a ver estos 5 puntos que se correlacionan bastante con lo que nos ha contado Carlos. Veremos algunos aspectos que él también ha mencionado, puesto que al final el grupo hablamos de nutrición. ¿Por qué se elaboró esta iniciativa? ¿Cuáles fueron los motivos? Bueno, yo he reseñado cuatro grupos en los que quería hacer un poquito más de hincapié. El primero de ellos, desde la pandemia, no hace falta que lo hablemos nosotros desde profesionales sanitarios, lo hemos visto como el crecimiento de la sociedad por ese autocuidado, ¿no? Por encontrarse mejor, por cuidarse más. El ratio de gimnasios, por ejemplo, verlo en vuestras ciudades. Yo en Zaragoza, la verdad que es que no hay calle ahora mismo que no se encuentre con un centro de pilates, que no se encuentre con un gimnasio. Inclusive dentro de las empresas se ha dado bonus para la practicidad del deporte, ¿no? Entonces yo creo que la sociedad ha cambiado mucho y hemos puesto mucho el foco desde todas las edades en ese autocuidado. Evidentemente esa nutrición, esa alimentación saludable tiene que ir consigo. Mayor interés por el autocuidado en diferentes ángulos. Nos encontramos ahora mismo, bueno, pues con las redes sociales, ¿no? Todos aquí con el móvil, seguro que hoy le damos mucho bombo a determinadas redes sociales. Evidentemente vamos a buscar eso, buscamos nuestra imagen, nuestro cuidado, y la oficina de farmacia tiene que posicionarse allí. Tenemos unos grandes competidores, los PPP, las personas potencialmente peligrosas o conocidas influencers, ¿no? Que esto hablamos también, Tomás se ríe porque ya habíamos hablado de esto juntos, aquellas personas que realmente tienen muchos miles de seguidores y ahora hay esa corriente, es decir, a nivel social, yo mis alumnos que tienen 16, 17 años, buscan información en TikTok, buscan información en redes sociales cuando realmente allí lo que se van a encontrar es con mucho bulo y evidentemente ellos no tienen ese pensamiento crítico para dilucionarlo ni para saber si es real o no es real. Por eso nosotros ahí tenemos que estar. Aumento de comorbilidades, ya nos hacía breves menciones el compañero Carlos, evidentemente. ¿Cuántos de nosotros vemos en el mostrador, cuántos de vosotros veis en el mostrador, yo desde mi consulta de nutrición, aquel paciente que ha debutado con obesidad, diabetes, problemas digestivos? Ahora mismo, IMO, SIBO, están, vamos, la patología digestiva ahora mismo está muy presente. Cada vez tenemos más personas intolerantes, cada vez personas que tienen mayor dificultad en las digestiones. Bueno, pues evidentemente esto también está muy relacionado con los hábitos de vida que llevamos ahora, ¿no? Pues más estrés, menos tiempo para preparar nuestras comidas y claro, tenemos que buscar ahí pues algún aliciente. Y yo creo que el principal papel por el cual estamos todos hoy aquí y hemos generado este super evento es que al final la oficina de farmacia se posiciona como el establecimiento de mayor cercanía al ciudadano. Lo pusimos todo esto en vista con la pandemia sufrida en el 2020, pero seguimos estando allí, es decir, no lo podemos olvidar y nosotros somos ese establecimiento en el que el paciente puede venir a buscar un consejo sin tener que hacer pues ni fila, ni pedirnos hora y siempre le vamos a atender pues bueno, con esa sonrisa que yo creo que se nos caracteriza a todos nosotros. ¿Cómo podemos implementar todo esto en nuestra oficina de farmacia y en nuestro equipo? Bien, pues lo vamos a hacer de reto, yo siempre lo enmarco como un poco con ese objetivo, a esa realidad. Evidentemente tenemos que conocer a nuestro cliente, tenemos que conocer a nuestra población diana. No es lo mismo una oficina de farmacia, por ejemplo, en el centro de una ciudad, que quizá en un barrio más joven en el que, bueno, pues la población es diferente y tenemos más niños, ¿no? Pues nuestro criterio tendrá que conocer y variarlo. Identificar, tenemos también que saber identificar cuándo necesitamos decirle a esa persona que le estamos viendo con diferente patología, sobre todo en el síndrome metabólico, estoy yo pensando en mi cabeza, ¿no? Típica persona diabético tipo 2, que además tiene obesidad, con cierta resistencia al deporte, pues claro, nosotros al final somos ese profesional sanitario que lo vamos a ver sí o sí cada vez que venga
¿no?, a recoger su medicación. Además de asesorar y acompañar. Creo que esto ya lo estamos haciendo en muchísimas categorías de la oficina de farmacia, en el cuidado capilar, en dermocosmética, en dermofarmacia. Los dermoanalizadores cada vez están cumpliendo un papel mucho más importante. Bueno, pues que en nutrición tampoco se nos escape. Y la prevención. Yo creo que al final somos ese agente de salud en lo que nosotros lo estamos viendo que está empezando a debutar, como nos decía Carlos, con esos altos niveles de colesterol. Jolín, pues antes de llevar a la vía, ¿no?, pues farmacológica, vamos a intentar quizá algún complemento relacionado con la nutricosmética. Las barreras que yo me suelo encontrar cuando a mis compañeros farmacéuticos les doy así un poco, ¿no?, pues al tema de la nutrición, más allá de María, ¿puedo desayunarme un croissant? O ¿tú qué crees sobre el brócoli? Que bien, pues eso lo podemos hablar. Son estas que encontramos aquí. Yo haría bastante hincapié al final en la desconfianza y en el desconocimiento. Nos da como un poco de miedo la teoría, nos la sabemos todos. Yo seguro que os pregunto, ¿no?, desde mi punto de vista, el tema de la fruta, de la verdura, y todos hacemos que sí, pero luego vemos que nuestro cliente o paciente final no es real, que al final, pues bueno, tenemos otras distracciones. Y luego que hay muchos sectores implicados, claro, tenemos aquí también, por ejemplo, grandes marcas en las que se encuentran pues complementos relacionados y podemos tenerlos como una amenaza, aunque nosotros siempre, como también ha mencionado Carlos, le vamos a dar ese servicio y ese plus de consejo farmacéutico, porque al final el que tiene la titulación universitaria y el que está en formación continua somos nosotros, y por eso hoy estamos aquí. Los resultados obtenidos en aquellas farmacias que han extrapolado un poco más y han llevado más a cabo con mayor presencia la nutricosmética. Evidentemente, aumento de ventas, ¿no? Al final, bueno, pues nosotros somos una empresa también privada. Ese posicionamiento frente a canales de venta. A mí me encantaría cuando vamos nuestros pacientes a nuestra oficina de farmacia y a la vez le complementamos para una pérdida de peso y no se van al típico canal de venta en Amazon, o busco en San Google, o busco al influencer de turno que ha dicho que estos batidos funcionan muy bien. No, jolín, nosotros tenemos un rigor, una ciencia y detrás unos estudios científicos. Vamos a darle ese valor a nuestro trabajo. Detección del uso incorrecto de productos, interacción fármaco-alimento a la orden del día, hierba de San Juan, zumo de pomelo con diferentes fármacos. Esto solo lo sabemos nosotros, quiero decir, esto pocos estratos de la sociedad lo pueden llegar a conocer. Y evidentemente ese aumento de la confianza en nosotros, ¿no?, si me lo recomienda, tanto para el crecimiento de pelo, para la pérdida de peso, ese probiótico que vamos a ayudar porque está pasando una mala época y nosotros sabemos que le va a ayudar, o esa prevención, por ejemplo, de cualquier tipo de cándida. Bueno, pues somos nosotros también ese agente más importante. Para finalizar, esos consejos a los equipos, yo creo, lo he resumido así muchísimo. Entonces, formar al equipo en nutrición y en patología crónica. Ahora mismo vamos a hacer unas sesiones relacionadas con la obesidad, la diabetes, están en crecimiento ambas dos, dentro de las enfermedades del sistema cardiovascular, ictus, infartos, accidentes cardiovasculares, a la orden del día su relación tan intrínseca con la alimentación. Además, asesorar al paciente, que no nos dé miedo, que podemos hacerlo, que nosotros, igual los farmacéuticos no tenemos ese punto un poquito más de calibrar dietas, pero reconocimientos, asesorías, pautas nutricionales, nosotros eso lo sabemos comprender, porque yo cuando os hablo del ciclo de Krebs o del ciclo de Cori, aunque a veces, María, ¿qué es eso?, enseguida lo acordamos porque lo hemos visto, y como lo hemos visto, lo sabemos. Y otros que nos hacen ese intrusismo no tienen ni idea. El típico entrenador de come arroz y pollo, pues evidentemente el entrenador sabe de lo que tiene que saber, pero no de más cosas, ¿no? Elegir también productos diferenciados, no nos dé miedo tampoco a innovar. Hoy por ejemplo, vamos a estar en contacto con muchos laboratorios con diferentes formulaciones. Bueno, pues intentar diferenciarnos del típico colágeno con ácido hialurónico y cúrcuma. Bueno, pues vamos a ir un paso más allá, ¿no? Y ese trabajo interdisciplinar, yo creo que hemos trabajado mucho y se trabaja a día de hoy codo con todo el servicio médico, ¿no?, para esas prescripciones médicas, farmacológicas, que tengamos ese seguimiento. Bueno, pues dentro de nutrición también somos los nutricionistas aquí, yo creo también los que os tenemos que animar a trabajar al conjunto. Y yo a todos los compañeros dobles graduados pues les animo a que lleven en su día a día este trabajo tan conjunto y que los resultados son muy buenos. Y nada más, muchas gracias. Gracias. Bueno, pues hola a todos. Yo soy Cristina Fente, he sido farmacéutica titular durante 14 años, ahora ya no lo soy. Soy catedrática del área de nutrición y bromatología de la Universidad de Santiago de Compostela. Y he venido a hablaros de algo que a mí me apasiona, que es la microbiota y los probióticos. A ver si me ponen la... Bueno, os cuento.
creo que el mundo de los probióticos es una oportunidad para la farmacia. Está creciendo a niveles de 2 dígitos en todo el mundo. Aquí en España también estamos en el inicio de un boom y los farmacéuticos tenemos que ser los protagonistas de esto. No me ponen la... No hay. No entiendo. Vale, entonces, bueno, voy a empezar sin tener detrás las diapositivas entonces. Como os digo, creo que es una oportunidad. ¿Cuántos de vosotros? Seguro que muchos de vosotros tenéis probióticos en la farmacia, pero seguro que los estáis ofreciendo pues para cosas muy puntuales, acompañando un antibiótico, por ejemplo, o alguno más osado, pues por ejemplo con una mujer que tiene una mastitis, a lo mejor, pero hay muchísimas patologías, muchísimas indicaciones de salud que pueden, con las que podemos ayudar a los pacientes con los probióticos. ¿Y cómo lo hacemos? Pues sabiendo por qué el probiótico nos va a ayudar, dando un consejo global. Me gustaría poner que... No sé qué pasa. Bueno. Es igual. Como os digo, un consejo global, y ese consejo global pasa por tres digamos, patas. La primera sería el por qué. Si no sabemos qué es lo que falla, no vamos a poder aconsejar el probiótico que va a ayudar a eso. La segunda pata sería el cómo el probiótico en concreto, cómo la cepa en concreto va a ayudar en la indicación de salud o en la patología concreta. Y la tercera pata sería el cuál es el probiótico que podemos dar. Para eso tenemos que formarnos, porque si no es imposible. En la facultad, en los planes de estudio... ya está aquí, muy bien. Bueno, paso todas estas cosas que, como os decía, hay muchísimas situaciones en la farmacia en las que vamos a poder utilizar probióticos. Más de 60 indicaciones, yo os digo más de 60, muchas más. Existen muchísimos probióticos con la evidencia suficiente para poder utilizarlos sabiendo que de verdad vamos a ayudar a nuestros pacientes. Algunos ejemplos en patologías digestivas, desde el estreñimiento, la diarrea infecciosa, el dolor funcional, ese dolor que no sabemos el por qué. Los trastornos funcionales digestivos son algo muy común en nuestra sociedad, cada vez más estresada, en el SIBO, en el síndrome de intestino irritable, pero también en la enfermedad inflamatoria intestinal, en las puchitis, en estos pacientes que vienen con las diverticulitis, con los antibióticos para este tipo de patologías, en las patologías hepáticas, en la encefalopatía, en estos pacientes que vienen con un análisis por dislipemias, por ejemplo, en las respuestas inmunitarias, aumentando, por ejemplo, la capacidad pues, de la población especialmente vulnerable a la gripe, a los resfriados, a todas estas cosas, aumentando sus posibilidades de no caer enfermos, las alergias alimentarias, las dislipemias, como os decía antes, el manejo del exceso de peso. En dermatología también, en la categoría dermo, tenemos muchísimas indicaciones en las que los podemos indicar, en las enfermedades de transmisión sexual, en los trastornos del ánimo, en el dolor de cabeza, en la migraña. Bueno, os pongo muchísimos ejemplos de utilización de estos compuestos con la seguridad de que vamos a ayudar a los pacientes. En la diabetes gestacional, por ejemplo, en la salud de la mujer en la posmenopausia. Muchísimas son las indicaciones y muchas más va a haber. Estaba hablando hace un momento, ayer, con un expositor que me decía, pues vamos a sacar un probiótico que estamos haciendo ya el ensayo clínico para alopecia areata. En el ejercicio,
es que son infinidad las situaciones, de verdad. Os puedo decir que hay un probiótico casi para cada paciente que entra en nuestra farmacia. ¿Y cuál es la llave? La llave es la formación del equipo y también la educación al paciente, porque si el paciente no sabe que eso le va a ayudar, si tiene reticencias, pues no vamos a conseguirlos. Y si el equipo tampoco, es imposible que en el mostrador muestre las verdaderas posibilidades que tienen estos compuestos. El por qué, que os decía, el cómo y el cuál es lo importante. Os voy a poner rapidísimo 3 casos. El primero es unos papás con un niño con una otitis y nos comenta, es la segunda vez que tiene otitis este invierno. Viene con una prescripción de un antibiótico por vía oral. Es una otitis media. La otitis media tiene una razón, son patógenos que son otopatógenos que tenemos en la faringe y que colonizan el oído medio. Es una disbiosis. ¿Podemos utilizar probióticos? Sí. ¿Por qué? Pues porque nos van a ayudar a modular la microbiota de la faringe y del oído medio, van a ayudarnos a que esos otopatógenos no se asienten ahí. Vamos a ayudar a ese niño a que el antibiótico sea más efectivo y además a que no tenga recidivas. A eso que nos decía la mamá, es que es la segunda otitis que tiene este año. Sabemos el por qué, sabemos el cómo, tenemos que dar un consejo global y asegurarnos que podemos dar el probiótico porque no siempre se pueden dar, tenemos que conocer cuáles son los criterios de no dispensación y después dar la cepa adecuada, la cepa que tiene la evidencia que nos asegura que a ese niño eso le va a ayudar. Cubrimos la necesidad real del paciente y cubrimos también la necesidad de nuestra farmacia, porque somos un negocio y tenemos que asegurarnos también de que sea rentable, ¿verdad? El otro caso, un caso también típico de uso de probióticos, he ido por fin al médico, hace meses que tengo molestias en el estómago, viene con una prescripción de una terapia de Helicobacter pylori. Tenemos que saber el por qué, identificar la necesidad real, por qué se ha producido eso, cuál es la razón por la que ese patógeno que muchos de nosotros tenemos desde la infancia, por qué a ese paciente, pues por qué ha crecido, por qué ha podido tener éxito ese paciente para colonizar su mucosa gástrica. Cuando conocemos la realidad de eso, vamos a saber cómo van a ayudar los probióticos a ese paciente, cómo van a hacer que ese estómago aumente su diversidad microbiana, se creen las condiciones adecuadas para poder erradicar lo más rápido posible a ese paciente y que no haya recidivas. Vamos a ayudar al paciente conociendo la necesidad real que tiene ese paciente y le vamos a explicar que no solamente va a ayudarle a soportar los efectos secundarios de los antibióticos o del omeprazol que le van a dar, es que además va a ayudarle a erradicar el patógeno y que no tenga las recidivas. Y el último de los casos, bueno, sabemos el por qué, sabemos el cómo, el cual tenemos que tener la formación para buscar la cepa adecuada. En este caso, pues yo diría el Saccharomyces boulardii porque lo podemos dar de una forma a la vez que damos el antibiótico, no hace falta esperar, es una levadura, tiene una resistencia intrínseca al antibiótico, no hace falta esperar a 2 horas para tomarlo y es más fácil para el paciente. Ayuda además a reforzar su sistema inmune y a luchar contra ese patógeno. Cubrimos la necesidad real del paciente y también de la farmacia. Y el tercer caso es una mujer con menopausia, que viene con una receta de estatinas, por ejemplo, y nos cuenta, me ha subido la tensión y tengo los lípidos en sangre aumentados, antes era sana y ahora no. ¿Cuál es la razón? Pues tenemos que buscar la razón también está en esa bajada hormonal que cambia la microbiota en el intestino de esta mujer y que hace que
pues se desarregle todo su metabolismo. Los probióticos le van a ayudar tanto a mejorar su homeostasis hormonal, por tanto, sus efectos derivados de esta menopausia que tiene, y además le va a ayudar a controlar sus lípidos en sangre y el aumento de peso, que muchas veces es difícil de atajar en esta etapa de la vida. Damos un consejo adecuado, nos aseguramos que podemos dar los probióticos y tenemos un conjunto de cepas que tienen evidencia para ese problema. Podemos ayudar al paciente con los probióticos. Y estos son los 3 casos. Muchas farmacias se están formando en probióticos, están ayudando a los pacientes con estos productos, porque han formado al equipo y han formado también al paciente, saben explicar al paciente esto. Y es todo, nada más. Para iniciaros en los probióticos os he puesto ahí un QR en donde podéis descargar una guía con una cepa que seguro que todos vosotros tenéis en la farmacia y que es una cepa muy versátil, que tiene muchísimas indicaciones y que seguro que muchos de vosotros solo la estáis recomendando para diarrea o para el cólico del niño pequeñito. Y sin embargo se puede usar en adultos con la misma dosis que en niños y nada más. Muchas gracias.